dice, se conocen los siguientes datos sobre el movimiento de un cuerpo. Y dice que su posición a los 7 segundos es de 71 metros. Su velocidad a los 2 segundos es de 6 metros por segundo y su velocidad a los 5 segundos es de 12 metros por segundo. Y les pide calcular la distancia recorrida en el 9º segundo. Eso vamos a ver enseguida. Lo primero que necesitamos es, con estos datos, reducir nuestro problema a la posición inicial, velocidad inicial y aceleración, ¿verdad? Entonces, como tengo más datos sobre la velocidad, voy a encarar por ese lado. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, sabemos que. Entonces la velocidad a los 2 segundos va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que va a ser 2. Por lo tanto, eso sabemos que vale 6. De ahí me queda ya una ecuación. Velocidad inicial más 2 veces aceleración es igual a 6. Por otro lado, la velocidad a los 5 segundos es velocidad inicial más aceleración por el tiempo, que es 5, que sabemos que vale 12. Entonces, velocidad inicial más 5 veces la aceleración va a ser igual a 12. De ahí tengo un sistema de ecuaciones. Yo resto las dos ecuaciones. Velocidad inicial se va a simplificar. 5 menos 2 es 3a y 12 menos 6 es 6. Y de ahí saco mi aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado. Con ese valor de la aceleración reemplazo en cualquiera de las ecuaciones y puedo calcular que la velocidad inicial va a ser 2 metros por segundo. Teniendo la aceleración y la velocidad inicial, voy a usar ahora este dato, que es que la posición a los 7 segundos es 71 metros. ¿Para qué voy a usar eso? Para sacar qué posición tenía al comienzo. Ecuación horaria de posiciones. Posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Yo sé que a los 7 segundos comenzó con una velocidad de 2, el tiempo es 7, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. De ahí yo sé que todo eso tiene que darme 71 porque era su posición a los 7 segundos. Entonces 2 por 7, 14, un medio por 2 por 7 al cuadrado es 49 y de ahí despejo que mi posición inicial es 8 metros. Bueno, ya teniendo entonces la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, puedo escribir la ecuación horaria de posiciones, que va a ser posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora sí, ya tengo todo lo que necesito para meterme a la incógnita, que es lo que me pedía el problema, es la distancia que recorre en el 9º segundo. ¿Qué es lo que es este 9º segundo? Porque no es la distancia que recorre hasta el instante 9, ¿verdad? Es en el 9º segundo. ¿Y qué es lo que es el 9º segundo? Bueno, vamos a hacer un intervalo de tiempo acá, y después ya vamos a hacer el 9º segundo. El primer segundo es el que transcurre entre t igual a 0 y t igual a 1. Ese es el primer segundo. El segundo segundo, valga la redundancia, es el que transcurre entre t igual a 1 y t igual a 2. Ese entonces es el segundo segundo. El tercer segundo va a ser el que transcurre entre 2 y 3. Ese es entonces el tercer segundo. Y así el 9º segundo, por supuesto, va a ser el que transcurre entre 8 segundos y 9 segundos. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo quiero saber cuánto recorrió en este 9º segundo, yo necesito saber qué posición tenía a los 8 segundos y qué posición tenía a los 9 segundos. Una vez que tenga esas dos posiciones, haciendo la diferencia, voy a saber cuánto recorrió en ese segundo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a calcular la posición a los 8 segundos y va a ser 8 más 2 por 8 más 8 al cuadrado. 64 más 16. Bueno, entonces ya calculé la posición que tenía a los 8 segundos, que reemplazó el tiempo por 8, y ya calculé la posición que tenía a los 9 segundos. Reemplazo también el tiempo por 9. Quiere decir entonces que la distancia recorrida en ese 9º segundo va a ser la diferencia que hay entre estas dos posiciones y va a terminar siendo 19 metros. Entonces esta sería mi respuesta. Otra forma de hacer este mismo problema, solamente que un poco más complicado, es
calcular el desplazamiento en ese segundo. Desplazamiento era una de las fórmulas, o sea, si tenía la ecuación de posiciones que es así, ¿verdad? Pero si yo quiero, puedo pasar posición inicial restando y va a ser posición final menos posición inicial que termina siendo desplazamiento. Entonces yo puedo también tener esta fórmula expresada de esta manera, donde el desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Eso es la misma ecuación pero sin considerar la posición inicial, entonces solamente estoy midiendo el desplazamiento. Para usar esta ecuación en el noveno segundo, lo que yo necesito es calcular cuál es la velocidad que tiene cuando va a empezar ese segundo. ¿Y cuál es esa velocidad? Esa velocidad va a ser la velocidad a los 8 segundos. Sabíamos ya que su velocidad inicial es 2, su aceleración también era 2 y a los 8 segundos entonces el tiempo va a ser 8 y va a terminar siendo 18 metros por segundo. Esa entonces va a ser la velocidad que tiene en este momento y va a ser la velocidad inicial que tiene durante ese noveno segundo. Entonces ahora ya puedo meterme acá. Mi velocidad inicial es 18, el tiempo que va a transcurrir no es 9, es un segundo, es en este segundo nada más, un segundo más un medio de la aceleración que era 2 por el tiempo al cuadrado, que es 1. Entonces mi desplazamiento va a terminar siendo 18 más 1, que son 19 metros, que es lo mismo que me salió acá. Entonces esa es otra forma de calcular lo mismo. Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces de cómo aplicar el tema de las ecuaciones de cinemática. Dice, un globo aerostático se encuentra descendiendo verticalmente con velocidad constante de 5 metros por segundo. Cuando se encontraba a una altura de 120 metros, se deja caer del globo un paquete. Determinar a qué altura se encuentra el globo cuando el paquete impacta con el suelo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos un globo, no importa el gráfico, tenemos un globo que está descendiendo con una velocidad de 5 metros por segundo de manera constante y cuando se encuentra a 120 metros de altura deja caer, dice, un objeto. Bueno, entonces vamos a escribir la ecuación de posiciones del globo primeramente, que voy a usar la y ya que está en el eje vertical, ¿verdad? Entonces y del globo va a ser la posición inicial 120, como está descendiendo va a ser una velocidad de menos 5 por t, ¿verdad? No tiene aceleración, dice que desciende con velocidad constante, entonces no le afecta ya la gravedad, por lo tanto va a ser 120 menos 5t. Vamos a pasar ahora al paquete. Entonces, el paquete en ese momento también se encontraba a 120 metros de altura, por lo tanto va a ser su posición inicial 120. Dice que se deja caer del globo. Entonces, como se deja caer del globo, yo puedo asumir que su velocidad, la velocidad que tiene el paquete es 0, pero el cuerpo, el paquete en este caso, está dentro del globo. Y al estar dentro del globo, la velocidad que tenía el globo le afecta, por inercia le afecta al paquete. Entonces, en realidad, el paquete no sale con velocidad 0, sale con velocidad de 5 para abajo. Es como cuando nosotros estamos en el colectivo, la inercia, cuando el colectivo está en movimiento, nosotros aunque estemos parados, quietos dentro del colectivo, al frenar el colectivo, nosotros como adquirimos la velocidad que tenía el colectivo, tendemos a seguir yendo hacia adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos esa velocidad que es la inercia que recibíamos del colectivo, ¿verdad? Y tendemos a seguir con ese movimiento hasta que por supuesto nosotros mismos nos frenamos, ¿verdad? O si nos vamos para adelante. Por eso también cuando uno se quiere bajar del colectivo que está en movimiento y no te frena el colectivo, entonces vos tenés que moverte en el mismo sentido del colectivo cuando te lanzás para que no sea tan fuerte el impacto de la inercia. Entonces si vos te lanzás moviéndote también hacia adelante con cierta velocidad, vas a acompañar un poco ese movimiento y ahí vos podés ir regulando para no caerte, digamos. Es una técnica ahí
para los que se lanzan del colectivo en movimiento. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio, como les decía, si se dejó caer, entonces lo único que adquiere es la velocidad del globo. Si vamos a suponer otras situaciones, si yo lanzaba hacia arriba el paquete con una velocidad de 3 metros por segundo, entonces, ¿qué iba a pasar? De 5 metros por segundo y una velocidad de lanzamiento del paquete de 3 metros por segundo. Entonces, ¿cuál iba a ser la velocidad con la que sale el globo perdón, la que sale el paquete realmente? Y bueno, iba a ser la diferencia entre estas dos velocidades, iba a ser una velocidad de 2 metros por segundo hacia abajo, ¿verdad? Si yo lanzaba el paquete hacia abajo también, ¿verdad? Con una velocidad de 3 metros por segundo, entonces en ese caso el paquete iba a salir con una velocidad de 8 metros por segundo hacia abajo, porque ya esas dos velocidades se iban a sumar. Bueno, eso en caso de que yo arroje el paquete con una cierta velocidad, ¿verdad? En este caso se deja caer el paquete, por lo tanto tiene una velocidad de menos 5. Y por supuesto el paquete sí se ve afectado por la gravedad porque está en caída libre, entonces mi aceleración va a ser la gravedad, que es 9,8, y como la ecuación es un medio de la gravedad, va a terminar siendo menos 4,9 t al cuadrado. Yo quiero el momento en que el paquete llegue hasta el suelo, entonces va a ser 0 es igual a 120 menos 5t menos 4,9t cuadrado. Tenemos una ecuación cuadrática que voy a acomodar un poco, va a ser 4,9t cuadrado más 5t menos 120, multiplico todo por menos 1 y aplico la fórmula. Por un lado me sale 4,46 segundos y por el otro lado, con el otro signo, me sale menos 5,49 segundos. Este tiempo descarto por ser negativo, ¿verdad? Y entonces me quedo con este tiempo que es 4,46 segundos. Para aplicar la fórmula, les recuerdo, es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, que es menos 120, dividido 2 veces a, que es 4,9. Y de ahí saco los dos valores, uno con el positivo y otro con el negativo. El positivo es el que me da 4,46 y el negativo me da ese valor negativo del tiempo. Bueno, entonces ya sé que 4,46 segundos tarda el paquete en llegar al suelo. ¿Y dónde se encuentra el globo en ese momento? Y el globo está, puedo calcular su posición reemplazando el tiempo. Recuerden que el movimiento del globo es constante, entonces va a ser 120 menos 5 por 4,46 y finalmente me queda que el globo, en el momento en que el paquete llega al suelo, está a 97,7 metros de altura. Esa sería la respuesta.